Yansun dejó la carta y levantó la cabeza. Firmemente, afirmó. El este verá una guerra y peleas interminables, especialmente ahora que el ejército de Xia es más fuerte que nunca. Tu cuerpo tampoco se siente muy bien. Realmente no puedo soportar traerte a largas distancias conmigo. Teniendo en cuenta la paz que disfrutamos aquí en Yanbei, creo que deberías quedarte aquí. Zhu Qiao frunció el ceño y replicó ansiosamente. Me he recuperado casi por completo, solo déjame ir contigo. Puedo ayudarte, puedo. Achu, nunca he dudado de tu habilidad, pero es hora de que descanses. Cuando Yansun dijo esto, su tono era especialmente firme. Con una mirada hirviente, la miró fijamente y dijo, Achu, ya has pasado por mucho. Déjame el resto. ¿Dudas de mí? En ese momento, Zhu Qiao se congeló por la mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de su corazón, su mano que sostenía los palillos tembló ligeramente, y casi perdió su agarre. Respirando profundamente, ella respondió lentamente. Estoy simplemente preocupada por ti. La expresión de Yansun se aflojó, y extendió su mano sobre la mesa. Sonriendo suavemente, le tomó la mano. No te preocupes. Zhu Qiao sonrió gentilmente, pero no sabía cómo responder. De repente, recordó. Desde que Yansun regresó, no había preguntado por asuntos militares. En este momento, ni siquiera sabía la ubicación aproximada de las tropas de Xia. Más asterisco más asterisco más. Con el frío viento soplando fríamente en el exterior, incluso si había una chimenea caliente en la habitación, todavía sentía frío. A Yansun le gustaba comer castañas, así que cuando ella no tenía nada que hacer, se las pelaba. Ahora toda la habitación estaba llena de su olor dulce. Al lado de la cama, el escritorio, la mesa y, de hecho, en cualquier lugar de la habitación al que se pudiera acceder fácilmente tenían cuencos de castañas peladas. Las mantas eran gruesas y suaves, con bordados de un dragón dorado. La cama era lo suficientemente grande como para que hasta 7 u 8 personas pudieran dormir. Zhu Qiao extendió su mano y lo ayudó a hacer su cama, su corazón completamente en paz. Quizás solo cuando ella estaba haciendo algo por él se sentiría completamente a gusto. Las pisadas resonaron desde atrás. Zhu Qiao no se dio la vuelta y se limitó a informar casualmente, el agua ya está hervida. Puedes. De repente, fue abrazada por la espalda. La suave respiración del hombre podía sentirse en su prístina nuca blanca. Zhu Qiao se enderezó y se rió entre dientes mientras lo empujaba ligeramente. No juegues, estoy haciendo la cama. ¿Quién pensaría que la heroica maestra Zhu Qiao también se ocuparía de cosas tan simples? Sabiendo que se estaba burlando de ella, Zhu Qiao se burló de él. Eso fue muy malo para ti. Yo te he cuidado durante casi 10 años. Sin embargo, según tú, soy como una valquiria de la guerra, sin saber nada, excepto de la guerra. Yansun se rió. De ninguna manera. Simplemente estoy exclamando mi buena fortuna. Zhu Qiao se dio la vuelta y bromeó. Entonces déjame seguirte. De esa manera podría seguir cuidándote. Al mirarla, el rostro de Yansun se volvió completamente serio otra vez. Mirando a Zhu Qiao por un largo tiempo, preguntó. Achu, ¿sabes cuál es mi mayor deseo? Zhu Qiao levantó una ceja pero no respondió. Yansun no parecía haber querido que ella respondiera, mientras continuaba en un monólogo, todos estos años, cada vez que veo cómo has corrido por mí, juro en lo más profundo de mi corazón que un día, cuando llegue al poder, me aseguraré de que no te hagan daño o te lastimen nunca más. Me aseguraré de que recibas el mejor tratamiento, y que vivas felizmente por siempre, y que disfrutes de todo lo que una mujer querría disfrutar. Achu, soy un hombre. En lugar de dejarte ir al campo de batalla conmigo, deseo verte hacer la cama y cocinar para mí. La expresión de Yansun era extremadamente tranquila, pero su mirada era particularmente seria. Al mirarlo, a Zhu Qiao le resultó difícil describir sus sentimientos en ese momento.
Bajando la cabeza, una mezcla de emociones surgió en su corazón. Finalmente, extendió la mano, abrazó a Yan-sun por la cintura y susurró: «Lo sé, esperaré aquí por ti. Debes volver rápidamente sano y salvo». La voz de Chu Qiao fue suave como siempre, y Yan-sun se movió de inmediato, ya que no pudo evitar estirar su dedo. Tomando su barbilla, él levantó su cabeza mientras la miraba fijamente a los ojos. Después de eso, lentamente se unieron en un beso. Sus brazos la abrazaron con fuerza, sujetándola por la cintura, y en medio del beso apasionado, uno podía escuchar gemidos ocasionales. Fue tan seductor como si intentara destrozar su razonamiento. La respiración de Yan-sun comenzó a volverse irregular cuando sintió que la sangre se acumulaba en la parte inferior de su cuerpo. Sus grandes manos le acariciaron la espalda con fuerza, pero aún deseaba más. El toque de los labios ya no era suficiente para satisfacerlo, como si deseara aún más, mucho más. La cama gigantesca se podía ver a través de las capas de velos de seda y exudaba una atracción inusual para él. Yan-sun levantó a Chu Qiao como a una novia y la acostó en la cama. Al tocar la cama, Chu Qiao entró en pánico cuando de repente sintió una sensación de frialdad. Sin poder hacer nada, abrió más los ojos, pero su débil defensa quedó instantáneamente abrumada por su pasión creciente y su aliento escaldante. Él estaba encima de ella, y sus cuerpos se frotaban entre sí. Su calor corporal se transmite fácilmente a través de las finas telas. Yan-sun, sonó una voz sin aliento. Uno no podía saber si estaba feliz o molesta, o si estaba consintiendo o rechazando. La mano que había sostenido espadas durante todo el año abrió su blusa y se deslizó hacia adentro. Cuando él se puso en contacto con la piel suave y sedosa, Chu Qiao soltó un grito de sorpresa. En ese momento, era imposible para él parar. Su aliento se hizo más jadeante. Una sensación tan maravillosa, su último vestigio de razonamiento comenzó a arder. Con una voz ronca, susurró junto a los oídos de Chu Qiao: «Chu, creo que ya no puedo soportarlo más». Chu Qiao ya había perdido su capacidad de hablar. Su boca ligeramente abierta estaba completamente cubierta, y solo podía emitir gemidos ahogados. La opaca sensación de que sus dientes estaban siendo lamidos por su lengua le envió descargas eléctricas a su columna vertebral, dándole ola tras ola de piel de gallina. El peso sobre su cuerpo parecía tan pesado, pero ella se sentía tan a gusto. Su ropa se deslizó de su hombro, revelando su hombro liso y blanco. Iluminada por la vela, parecía porcelana. En este momento, de repente tuvo un pensamiento. Chu Qiao luchó por liberar su boca, antes de pronunciar: «Yan-sun, ¿qué edad tiene Jin Yuer?». Yan-sun fue sorprendido. Ella acaba de preguntar cuántos años tiene Jin Yuer, y no Chu Qiao. ¿Qué diferencia había de todos modos? Este hombre que no sabía nada parecía sentir resentimiento, mientras reprendía: «Chu, me estás seduciendo». Chu Qiao negó con la cabeza desesperadamente. «¿Desde cuándo? Cada vez que apareces ante mí tan bellamente es una forma de seducción». Yan-sun respiró hondo mientras besaba su blanco lóbulo de la oreja, antes de seguir culpándola: «Lo que es más, cada vez que me seduces, nunca asumes la responsabilidad». Apareció otra ola de piel de gallina. Chu Qiao no pudo evitar arquear su espalda, sin embargo, su boca continuó hablando con frases rotas. «Tú, estás siendo irracional. Precisamente porque era demasiado razonable, por eso no pude hacerte nada». Yan-sun suspiró: «Chu, cómo deseo casarme contigo ahora. ¿Por qué no solo hacerlo?». Cierta persona habló sin pensar. Después de que las palabras salieron de su boca, la cara de Chu Qiao se puso roja como una remolacha cuando enterró su cabeza en la manta. Yan-sun se sorprendió un poco, seguido de una carcajada. Chu Qiao sintió que debía estar loca, como podía parecer más ansiosa que él. «Eso no puede ser». Yan-sun la sacó de la manta y la acurrucó sobre sus piernas.
El Yansun de ahora sigue siendo un rebelde en Yanbei, que no es más que una provincia disidente. Todo Yanbei es estéril y todavía espera mucho rejuvenecimiento. ¿Cómo podría darle la bienvenida a mi esposa con una habitación tan miserable? Una vez que se estabilice la guerra en el este y en el interior de Yanbei, construiré un palacio de oro para ti y usaré todas las reservas de alimentos del noroeste como el precio de la novia. Debo asegurarme de que mi Achu sea la novia más venerada en todo el continente para demostrar que eres mi único amor por la eternidad. A pesar de conocer su emoción desde hace mucho tiempo, Chu Qiao no pudo evitar sentir su corazón temblando ante sus palabras. Con su visión nublada, sus lágrimas casi cayeron. Lentamente bajando la cabeza, ella se apoyó en su cuerpo y dijo suavemente: No quiero nada de eso. Solo quiero que estés sano y salvo. Puede que no quieras, pero debo asegurarme de dártelo. Yansun sonrió suavemente y le besó la frente. Sé cómo has luchado durante estos años. Tal es mi deseo, uno que tuve desde hace muchos años. Realmente te debía demasiado, y solo podía usar mi vida restante para pagarte. Como si su corazón hubiera sido colocado en agua tibia, Chu Qiao suspiró ligeramente. Entre nosotros, hay cosas como las deudas y el reembolso. La voz de Yansun se suavizó una muesca. Él respondió: Sé lo que has pasado por mí. Las velas continuaron parpadeando, mientras las capas de seda se mecían. La vaga sombra del dúo se podía ver. Más asterisco más asterisco más. Después de bañarse, Yansun no se puso el pijama y se puso ropa para salir. Chu Qiao preguntó: ¿Para qué vas a salir? Yansun recogió casualmente una bata y la puso sobre ella. Sonriendo, dijo: Te llevaré de vuelta a tu habitación. Volver a mi habitación. Chu Qiao estaba un poco aturdida. En los últimos días, había estado durmiendo con Yansun. En realidad, eso no fue gran cosa. Cuando eran jóvenes, siempre habían dormido juntos. De hecho, en los últimos días en que estuvo enferma, Yansun había estado vigilándola día y noche, y también habían estado durmiendo juntos. ¿Qué pasó para que él deba enviarla de vuelta? ¿Qué? ¿Me echas de menos? Bromeó Yansun, pero inmediatamente frunció el ceño. Achu, ya no somos niños. En los últimos días, no pude dormir en absoluto, y fue incluso peor que en la ciudad de Zhenguang. La cara de Chu Qiao se puso roja brillante. Al ver a las sirvientas riéndose en silencio para sí mismas, ella hizo un puchero y exclamó: ¿Qué estás diciendo? No os riáis. ¿No veis que la general Chu es tímida? Yansun se dio la vuelta y fingió reprender a las sirvientas, pero en su lugar se rieron aún más fuerte. Se giró hacia Chu Qiao y se encogió de hombros, extendiendo las manos. Se acabó. Ya no me escuchan. Disparates. Ya no te hablaré más. Chu Qiao se dio la vuelta para regresar a su propia habitación. Yansun se rió con ganas y la levantó por detrás. Dije que te enviaría de vuelta. Merece ser golpeada, desafiando la orden militar. Después de que Yansun se fue, la habitación se calmó. Chu Qiao se quedó en su propia habitación, ya no se sentía cansada. Pensando en los eventos que sucedieron justo ahora, se sonrojó. Ella se sacudió y se volvió, incapaz de quedarse dormida. No tenía más remedio que sentarse, apoyándose contra la mesa aturdida. Después de que Yansun regresó, las cosas aparentemente se habían vuelto diferentes. Su relación se había vuelto más íntima, pero otras cosas habían cambiado. Al pensar en lo que Yansun acababa de decir, Chu Qiao sonrió. Tal vez había sido demasiado paranoica. Todos los hombres eran así. No les gustaba que sus mujeres estuvieran en el campo de batalla, luchando en primera línea. Ahora que era más poderoso, deseaba protegerla. Ella debería haberlo comprendido a él y sus intenciones para que ella viviera una vida pacífica. Al igual que una mujer normal tomaba té mientras admiraba las flores. Ella usaría vestidos de seda y satén mientras era atendida por sus sirvientes.
Viviría una vida lujosa para compensar las dificultades que había sufrido. Aunque este tipo de vida no era lo que quería, se sentía obligada a conceder su deseo y entender sus razones. Él no pretendía deliberadamente excluirla, solo quería protegerla. Chu Qiao se sintió mejor después de pensar desde esta perspectiva. Cuando estaba a punto de quedarse dormida, oyó pasos fuera de su puerta. Abrió la ventana, haciendo que el aire frío entrara. Filas de linternas se dirigieron hacia la puerta de Yansun rápidamente, era evidente que el ánimo de la gente era tenso. Lu Liu, Chu Qiao gritó. La sirvienta corrió hacia allí todavía con sueño. Señorita, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando afuera? Ya es muy tarde. ¿Por qué hay tanta gente? Oh, señorita, aún no lo sabe. Su Alteza discutirá asuntos militares con los generales durante la noche. Creo que van a discutir la estrategia para la guerra en el este. Esos generales ya han esperado afuera de la puerta por bastante tiempo. Chu Qiao se sorprendió al escuchar estas palabras. El viento afuera era fuerte, soplando su ropa alrededor de su hombro y arruinando su largo cabello. Ella, señorita, se acaba de recuperar. ¿Cómo puede estar expuesta al viento? La sirvienta corrió y cerró la ventana, llamándola. Señorita, señorita. Ah. Chu Qiao salió de su trance y respondió, oh, no es nada. Puedes irte. Lu Liu la miró con suspicacia y comentó. Señorita, ¿está realmente bien? Estoy bien. Ve y duerme. Oh. Lu Liu obedeció y agregó, señorita, también duerma temprano. El estudio de Yansun estaba muy iluminado. Chu Qiao miró allí por un rato, antes de acurrucarse en su manta para dormir. Antes de que se durmiera, pensó para sí misma, Yansun me envió a la habitación esta noche para que pudiera discutir asuntos militares. Mientras lo pensaba, sintió que estar de vuelta en su propia habitación era mejor. Sería ruidoso allí, de modo que ella no podría dormir. A medida que ella entraba y salía del sueño, una indescriptible sensación de pánico y miedo surgió de su corazón. Su corazón se sentía inestable, como un bote flotante sacudido por las olas. Sin embargo, después de un tiempo, la sensación se calmó lentamente. Chu Qiao se despertó temprano al día siguiente. Estaba preocupada, y no podía volver a dormir. En 3 días Yansun se iría. Se sentía incómoda por dentro. Sin siquiera lavarse, corrió a la habitación de Yansun a primera hora de la mañana. Sin embargo, le dijeron que había ido al campamento Luori la noche anterior y que no había regresado desde entonces. Más asterisco más asterisco más. Después de que ella terminó su comida, Yansun todavía no había regresado. Como no tenía nada que hacer, se sentó frente a su mesa de estudio, aturdida. Su mente subconscientemente comenzó a visualizar la distribución militar del Imperio Xia después del primer conflicto del norte, así como las comparaciones entre la inteligencia, la logística y las armas de ambas partes. Un imaginario mapa militar comenzó a aparecer en su cabeza. Mientras pensaba profundamente, Lu Liu y Feng Zhi se estaban riendo mientras entraban. Lu Liu sostenía una tableta en la mano. Cuando vio a Chu Qiao, se rió y dijo: «Señorita, ¿qué cree que es esto?». Chu Qiao levantó la vista y se quedó atónita. Era una tableta de longevidad con su nombre y la posición militar grabada en ella. Debajo de eso, pequeñas palabras, de carácter de felicitación, fueron grabadas en él. «Mi tableta de longevidad». Chu Qiao se rió y continuó: «¿Quién hizo esto? Es para hacerme feliz». Lu Liu comentó con alegría: «¿Qué está diciendo? Feng Zhi compró esto». «Compró. Porque alguien vendería esto». «Apuesto a que no sabía esto», dijo Feng Zhi. Era un joven a quien Yansun había aceptado como recadero después de que Feng Mian lo dejara ese año. Con risa, continuó: «Señorita, usted es la benefactora de la ciudad de Beisuo. Los civiles le tienen en alta estima y tienen su tableta en los altares de sus hogares.
Le adoran día y noche. Cuando se derrumbó el Salón de la Fidelidad en la parte sur de la ciudad, una familia rica se ofreció a pagar los costos de reconstrucción. Erigieron una estatua de la señorita junto con ella, junto a la estatua del viejo Lord Yan. Es la primera vez que una persona viva ha sido incorporada a la sala de lealtad. Los vendedores y empresarios, al ver una oportunidad de lujo, comenzaron a producir tabletas de longevidad de la señorita y colgantes de jade para la paz. Ellos están circulando ampliamente afuera ahora. Zhu Qiao se sorprendió al escuchar las palabras de Feng Zhi. Sin embargo, no estaba tan feliz como Feng Zhi y Lu Liu esperaban. En cambio, ella comenzó a fruncir el ceño. Después de un largo rato, preguntó en voz baja. Aparte de mi tableta, ¿están vendiendo las de alguien más? Feng Zhi vio su expresión severa y comenzó a entrar en pánico. Él susurró. Sí. Sin embargo, están vendiendo figuras de barro de Luz Zhi, el general del segundo ejército. Los civiles los llevaron a casa y los quemaron en sus estufas o los arrojaron a los pozos de sus baños. Señorita, ¿está bien? Lu Liu preguntó en voz baja. Zhu Qiao negó con la cabeza. Estoy bien. Iros. En cuanto a eso, quemadlo o tiradlo. No lo pongáis en la casa. Los dos ansiosos se pusieron de acuerdo, saliendo por la puerta. Zhu Qiao se sintió incómoda por dentro. En esa batalla, Yan Sun había flanqueado y rodeado al enemigo por sorpresa, evitando la crisis de Beisuo. Nadie sabía de su intención de entregar a Yan Bei. Por deducción lógica, los civiles deberían haberle agradecido. Porque no apreciaron sus esfuerzos. Había algo que necesitaba más investigación. Zhu Qiao frunció el ceño. Su reputación se había elevado a tales alturas. Yan Sun podría no haber estado paranoico con respecto a esto, pero no podía decir lo mismo de otras personas. Parecía que necesitaba hacer más cosas por Yan Sun. Parecía justo que ella no interviniera en asuntos militares. Mientras más pensaba, sintió un escalofrío. Yan Sun sabía de todo esto. Si lo supiera tendría dudas sobre alejarla de los asuntos militares. Sin embargo, mientras sus pensamientos vagaban, desterró este pensamiento y negó con la cabeza, riéndose de sí misma. Fue imposible. Esta fue una idea tan loca. Capítulo 20 abrió la ventana y vio que la nieve se había detenido. El alto y vacío palacio Qingyuan estaba sobre el vasto estanque de lotos. Estaba hecho de madera de alto grado Phoebe Senan II. El agua de las 4 direcciones era clara y prístina. Las cortinas de bambú adyacentes estaban entreabiertas, pareciendo limpias. No había más flores de loto en esta temporada, pero las sirvientas de palacio capaces utilizaron recortes con un paño verde azulado para hacer réplicas de las flores. Luego lo colocan en la superficie del estanque para que se desplace. En la distancia, el viento soplaba contra los árboles, haciendo que temblaran. Las hojas de loto de la réplica aparecían de color verde azulado, al igual que las reales. El palacio real de Song era hermoso, incluso más que el del palacio Yinggu de Tang. Como el palacio Qingyuan aún estaba en proceso de renovación, Nala Nonie cambió la corte al palacio Qingyuan. Después de la sesión de la mañana en la corte, abrió las cortinas y salió. Nala Nongyu estaba apoyada en su trono dorado. Estaba erguida, pero un rastro de saliva corría por su barbilla. Estaba roncando, y era evidente que llevaba mucho tiempo durmiendo. Pensando en la apariencia del oficial cuando se fueron, la primera princesa comenzó a fruncir el ceño. El pequeño eunuco vio su expresión y empujó a Nala Nongyu en el hombro suavemente, gritando con cuidado. «Majestad, su majestad». El joven emperador se despertó aturdido. Frunció el ceño y estaba a punto de reaccionar con ira, pero de repente vio a su hermana mayor delante de él. Su ira se convirtió en miedo al levantarse. Se frotó los ojos y susurró. «Hermana». La gente en el palacio se había ido, dejando solo a Nala Nonie, su hermano menor y un eunuco personal que los atendió.
Nala Nonie frunció el ceño. Ella dijo con calma pero con firmeza, te dije que no durmieras en el tribunal antes. El emperador bajó la cabeza, como un niño que había sido atrapado en su travesura. Murmuró, sí. ¿Por qué lo hiciste de nuevo? El joven emperador bajó la cabeza y admitió su error. Hermana, me equivoqué. Nala Nonie enarcó las cejas. No te enseñé a comportarte. 2 Phoebe Senan es una especie de gran árbol que alcanza 30 metros de altura. Senan fue originalmente una palabra china que se relaciona con su nombre chino Nan. Amenazada por la pérdida de su hábitat, la especie se encuentra bajo protección nacional de segunda clase en China. Eran extremadamente valiosas, y solo las familias reales podían permitirse el lujo de usarlos. Especialmente cuando se semifosilizaban y se convertían en gumuk madera negra, donde el precio de mercado, de 2012 podría ser de hasta más de $10.000. Nala Nongyu estaba aturdido, no pudiendo comprender las palabras de su hermana. El pequeño eunuco le susurró algo al oído. El emperador asintió y respondió, hermana, yo. No, su majestad estaba equivocada. Su majestad estaba equivocada. Ya que reconoces tu error, vuelve y copia 10 veces el registro de la moral. No comas hasta que hayas terminado. La cara del emperador se hundió. Nala Nonie no le prestó más atención y salió. Más. Estaba vacío en el palacio. La luz del sol era radiante, los vientos soplaron desde todas direcciones hacia las cortinas de bambú. Se extendió sobre las campanas de oro, haciendo que suenen. Nala Nonie estaba vestida con un uniforme azul oscuro destinado a las sesiones de la corte. Su atuendo se arrastró por las gruesas tablas del piso, revelando los patrones de varias aves bordadas en él. Brillaban con un brillo dorado, mostrando su exquisito diseño. Era acorde con el estatus y el equilibrio de un rey real. Princesa. La tía Yun la estaba esperando afuera. Al ver que ella había salido, corrió a su lado y la cubrió con una suave capa. Ya estaba en el 11º mes del año. A pesar del clima cálido de Song, los vientos eran lo suficientemente fríos. Princesa, ¿vas a volver al palacio? Nala Nonie negó con la cabeza. Los reyes de Changling y Pujiang fueron cuidadosos en sus palabras, evitando el tema del desastre en los mares del este. Con voz baja, ella respondió, convoca a Xuan Mo al palacio. Tengo algo importante que discutir con él. Sí. Tía Yun obedeció y siguió preguntando, princesa, ¿quieres verlo en el palacio Qingyuan? Respecto a esto, el emperador todavía está. Tía Yun dejó de hablar. Nala Nonie se dio la vuelta al escuchar sus palabras. El gran palacio estaba en silencio y parecía desolado. Las tablas de madera de tono negro en el interior solo aumentaban esa sensación. Más. El joven emperador se sentó en los escalones solo, rascándose la cabeza. Las perlas en su corona se inclinaron a ambos lados, reflejando una luz brillante, añadiéndose a su majestuosidad. A través del rayo de luz, se podían ver las motas de polvo flotando en el aire. Su túnica amarilla solo sirvió para ilustrar más su dolor, como un niño que había sido ignorado. Sin embargo, su dolor fue puramente porque tuvo que copiar el registro de la moral 10 veces. No se debió a las inundaciones en Qubei, a los bandidos en los mares orientales, a las quejas presentadas por los fiscales principales ni a los conflictos internos en los tribunales. Mientras terminara de copiar el libro 10 veces, estaría libre de cualquier otra carga. Luego podía comer, dormir y jugar en paz, y seguir viviendo sus días en paz sin ninguna preocupación, incluso si tenía la responsabilidad de todo el país sobre sus hombros. Más. Uno no podía decir si Nala Nonie estaba feliz o triste. Su figura parecía solitaria mientras sus ojos miraban en la distancia. Lejos en la distancia, el palacio Yile estaba de pie con música saliendo desde adentro.
Los bailes y los musicales parecían una metáfora del debilitamiento del Imperio Glorioso. Vayamos al palacio de King Zhi, instruyó Nala Nonie. Al anochecer, Xuan Mo había abandonado el palacio. Tia Yun, junto con los sirvientes, trajo los platos que ya habían sido preparados. Nala Nonie no tenía buen apetito y simplemente comía unos bocados. De repente, escuchó una oleada de pasos de pánico más allá de la puerta. Una persona estaba corriendo mientras gritaba sin aliento. Princesa, princesa, desastre, desastre. ¿Qué pasó? Nala Nonie levantó una ceja. La tía Yun se apresuró a preguntar, pero antes de que ella abriera la boca, el eunuco la ignoró y entró corriendo con los ojos llenos de lágrimas. Saltando al suelo, gimió. Alteza, fue desastroso. Su Majestad se subió a la azotea del palacio Yile y se cayó accidentalmente.